¿Cómo están, estimados? Bienvenidos. Y en esta ocasión voy a presentar una herramienta que en un sentido es esperada, es una herramienta esperada por muchos ingenieros respecto al tópico del cálculo de espesores de losa de concreto sobre suelo. Normalmente la literatura disponible sobre el cálculo de espesores de losa de concreto sobre terreno nos, eh, nos provee estos nomogramas donde podemos, en algún sentido, estimar el espesor de una losa, que es el espesor que se ve aquí a la derecha, en función de distintas variables, como ser la tensión por kilonewton de eje, en el caso de un montacargas, por ejemplo, en un piso industrial o en un piso de almacenes, y luego también otras variables como ser el área de contacto efectiva por llanta. También otra variable es el espaciamiento entre llantas dentro del eje. Y finalmente el módulo de balasto o el módulo K de la rasante. Entonces, a partir de estos nomogramas podemos estimar o calcular el espesor de la losa de concreto apoyada sobre el suelo. Bien, sin embargo, existe una complicación en el momento de usar estos nomogramas, y esta complicación consiste en que la estimación del espesor de la losa se convierte en un sentido en un proceso iterativo, donde en un principio tenemos que asumir un espesor de losa y con esa misma asunción tenemos que calcular también un espesor de losa. Y esto es particularmente cierto cuando el cálculo, cuando analizamos el cálculo de vehículos o de pisos industriales o de pisos de concreto, donde se van a aplicar cargas vehiculares de dos ruedas. Estamos hablando de este tipo de montacargas o este tipo de vehículos, donde en cada eje vamos a tener cuatro ruedas. Entonces, considerando esa situación, tenemos que convertir la carga del eje cuádruple a un eje simple, o un eje simple de dos ruedas. Y para hacer esa conversión tenemos que recurrir a otro tipo de tablas, como otro tipo de nomogramas, como el nomograma que se ve en esta figura, y de esa manera eh, convertir un eje cuádruple a un eje doble, ¿no? Y bueno, al hacer esa conversión, como pueden ver acá, se tiene que asumir un espesor de losa, y posteriormente encontrar un factor de carga equivalente, con el cual encontraremos finalmente, a partir de ese factor de carga equivalente, encontraremos la tensión por kilonewton de eje. Entonces ahí se empieza a complicar porque en este nomograma tenemos que asumir un espesor, y con esa asunción tenemos que encontrar igualmente un espesor de losa. Se complica aún más cuando el, la distancia que existe entre ejes del montacarga es mayor o es menor, mejor dicho, a 645 centímetros cuadrados. Cuando la superficie de contacto de las cuatro llantas, en este caso, es inferior a 645 centímetros cuadrados, entonces se complica también porque tenemos que corregir en realidad esa área de contacto efectiva, considerando también un espesor de losa. Entonces asumimos tres veces el espesor de losa y bueno, en este caso podemos cometer el error o podemos cometer una diferencia en estimaciones en tres oportunidades, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, hemos modelado estos nomogramas que se pueden ver en
en las imágenes. Hemos modelado estos nomogramas de tal manera que tenemos en cada una de estas hojas un modelo predictivo que nos calcula el espesor, o en este caso la variable dependiente de cada uno de los nomogramas. Para este primer caso se trata, por supuesto, del espesor de losa. Para este segundo nomograma, que es el que hemos visto acá, la variable dependiente se trata del factor de carga equivalente, ¿no es cierto? Lo que estamos estimando aquí. Y finalmente, para el tercer nomograma, la estimación tiene que ver con el área de contacto efectiva corregida, ¿no? Es la estimación del tercer nomograma, que es el que tenemos aquí en la tercera hoja, ¿no? Entonces son tres estimaciones diferentes que las disponemos aquí en estas tablas. Y a partir de esos modelos predictivos, que valen como nomograma, han sido calibrados con varios puntos, como se puede ver. Tenemos un modelo de dinámica de sistemas, que considera cada una de las variables que hemos visto en el problema: la carga por eje, la distancia entre ruedas, ¿no es cierto?, como se describe aquí en el problema que estamos exponiendo. Entonces tenemos que ejecutar el diseño del espesor de una losa de concreto sobre suelo, y para ello existen todos estos pasos, ¿verdad? Considerar la distancia entre conjuntos de ruedas, el número de ruedas por eje, la presión inflado de neumáticos, el área de contacto corregida, el módulo de balasto, el módulo subrasante. La retracción última de hormigón no nos interesa ingresarla exactamente en el modelo de dinámica de sistemas, está aquí por una formalidad. En realidad, todo lo que se puede sacar de una tabla, que es sencillo de sacar, no necesita mayor cálculo, y no es nada complicado agarrar este valor e ir a una tabla que está disponible en el manual de la PCA de pisos de concreto sobre suelo. Bien, la resistencia a compresión también es un dato, la resistencia a flexión o módulo resistente a flexión del hormigón también es un dato. La relación de tensiones, que también la podemos sacar de tabla en función del número de ejes equivalentes. El factor de seguridad que precisamente sacamos a partir de esa relación de tensiones, que en realidad es lo inverso, y estos valores simplemente podemos obtenerlos a partir de tablas, de la misma tabla que ofrece el manual de la PCA. El factor de junta, que va a depender de precisamente va a depender de esta retracción última del hormigón, que también lo podemos sacar de una tabla. Entonces no hay mucho misterio ahí. Y a partir ya de tener el factor de seguridad y el factor de junta, podemos empezar a calcular la tensión de trabajo del hormigón, nuevamente con las relaciones y el modelo predictivo que hemos obtenido. Podemos calcular el factor de carga equivalente, luego la carga equivalente por eje de una sola rueda, es decir, esta ya viene a ser la conversión de un eje cuádruple a un eje simple, y la tensión de losa por kilonewton de carga de eje, ¿no?, que esta ya viene a ser la conversión de la carga en unidades de tensión. Y como hemos dicho, hemos asumido, partiendo, un espesor de losa, en este caso 250 milímetros. Sin embargo, según la estimación que tenemos a partir del primer modelo predictivo, existe una diferencia entre el valor calculado y el valor asumido de 62 milímetros. Entonces vamos corrigiendo este valor y lo tomamos como nuestro nuevo valor asumido, y hacemos una siguiente iteración hasta que en algún momento el espesor de losa se estabiliza, como se ve aquí en el gráfico de comportamiento en el tiempo. Cada unidad de tiempo corresponde a una iteración del modelo de dinámica de sistemas,
que es uno de los lenguajes de simulación o paradigmas de simulación, y se estabiliza el valor en una asíntota, como podemos ver acá, en 313 milímetros. De igual manera, podemos evaluar el mismo modelo en un software especial para dinámica de sistemas, como en el caso de Benzing, y podemos ver de una manera más gráfica las relaciones y las influencias que existen entre las distintas variables. Siempre nuestra variable más importante, o la variable que nos interesa, o que es el resultado de todo este proceso, es el espesor de losa asumido, ¿no es cierto? Y luego de ejecutar una simulación, podemos revisar un gráfico y ver exactamente el mismo comportamiento en la estabilización de un espesor de losa. Muy bien, entonces con esta descripción quería mostrar esta herramienta. Para conseguir la herramienta pueden contactarme y bueno, voy a dejar los contactos al final del video para que puedan obtener la herramienta. De esta manera se simplifica muchísimo el problema de tener que usar los nomogramas y hacer un cálculo gráfico con iteración, asumiendo valores y posiblemente cometiendo errores. Muy bien, eso es lo que quería exponerles. Muchas gracias.